Ya listos. Súper listos. Muy bien. Vamos con el grupo que corresponde. Por favor. Sería el de Catherine Alejandra Cortave, como ella finamente me corrigió. Cortave. Por favor, el tiempo es de ustedes. Sería el caso de Mirna McChan, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí. ¿Cómo estamos? Y entraría la licenciada Cortave Romano. Licenciado, buenas tardes. Yo creo que todavía no han ingresado. Ok. Entonces, con el grupo de Daniela Leonardo Fuentes. Tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Porque después recuerdan que los 15 minutos se hacen muy largos. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Bueno, Don Álvaro, ¿cómo está? ahí te inicio a presentar. Somos el grupo de Daniela, entonces, de una vez. Ah, sí. ¿Ustedes les tocó el caso de? Maritza Urrutia. Maritza Urrutia, sí. Perfecto. Muy bien. Tenemos una vez con fe y con ganas. Solo si me confirma si se está viendo. Lo que sí les encargo, por favor, les encargo un montón que al finalizar me envíen al teléfono que yo les mencioné la vez pasada todos los que integraron el grupo, por favor. Por favor. Está bien, licenciado. Muy bien. Entonces, empecemos, pues, por favor. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras, y buenas tardes, licenciado. El día de hoy, como grupo, les expondremos acerca del caso de Maritza Urrutia versus Guatemala. Antes de ingresar a los aspectos jurídicos que nos interesan, vamos a dar un poco de contexto histórico acerca de lo que sucedió, de los derechos humanos que fueron violados para que se llevara a cabo el proceso de dicho caso. Bueno, Maritza Urrutia, quien sirvió, que había desempeñado tareas políticas para el EGP, es decir, el Ejército Guerrillero de los Pobres, hasta el año de 1990, era una mujer que en el año de 1992 contaba con 33 años de edad, estaba casada y tenía un hijo de 4 años de edad. Este hijo fue la causa por el cual ella abandonó las organizaciones guerrilleras. Un jueves, específicamente el jueves 23 de julio del año 1992, mientras venía de dejar a su hijo en la escuela, es interceptada por un automóvil que obviamente para ella era desconocido, en el cual es introducida a la fuerza, es encapuchada y es llevada a un lugar que también que estaba fuera de su conocimiento. Es desaparecida e interrogada durante 8 días. 8 días en los cuales, en palabras de la misma Maritza, ella es utilizada como propaganda política, porque fue obligada a grabar ciertos videos en los cuales motivaba a sus compañeros a dejar las organizaciones guerrilleras, y así durante 8 días. Ya el día 29 de julio, como lo relata ella misma, ve un cambio en sus secuestradores, dicho cambio hacia un tono más violento, por lo que ella empieza a reclamar su amnistía, la cual se le es otorgada al día siguiente, es decir, el día 30 de julio del año 1992, donde ella por fin logra firmar su amnistía, por supuesto bajo la amenaza de que estará siendo controlada ella y toda su familia. Una vez sale de este lugar que
que se desconoce, les lleva al Ministerio Público y ahí se le organiza una entrevista. En dicha entrevista ella rectifica todo lo que había dicho en los videos acerca de que volvía a motivar a sus compañeros a dejar las instituciones guerrilleras y dice que ella nunca fue secuestrada, que se había escapado por voluntad propia. Obviamente esto bajo amenaza. Luego de eso, ya se reencuentra con su familia. Temiendo por su vida, la de su esposo y la de su hijo, acuden al arzobispado. En el arzobispado ella es ocultada en esa iglesia durante 8 días, nuevamente, 8 días, antes de irse a Estados Unidos con ayuda de la Iglesia Católica. En Estados Unidos ella es tenida como refugiada por dicho país. Y antes de continuar les mostraré un video de el relato de la misma Maritza. Es un video corto. El proceso de mi amnistía, que era como mi salvoconducto para liberarme. En ese momento yo sentía que a mí me iban a tener bajo control. Esa era como la propuesta que ellos me habían dado. Te liberamos, te vas a tu casa, pero te vamos a tener controlada. Pero cuando yo me encuentro con mi familia, ya en el Ministerio Público, después de haber firmado el acta de amnistía y que ellos montan Asisclo Valladares una conferencia de prensa, me encuentro con mi familia y inmediatamente al finalizar la entrevista, donde yo niego haber sido secuestrada, donde yo reitero lo que había dicho en un video la noche anterior, de que yo me había ido por mi propia cuenta y que le pedí a mis compañeros revolucionarios del EGP que dejaran las armas. El proceso de... Bueno, ya ahora avanzamos. Podemos ver los diarios de la época donde se recoge la entrevista de Maritza, en los que, como obviamente dicen, no fui secuestrada. Bueno, avanzamos al futuro, nuevo milenio, año 2000. Ya el caso está en manos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en las manos de la Comisión, no de la Corte. Ya es agosto del año 2000 y hay conversaciones con el presidente Alfonso Portillo, ya que quería que el caso se resolviera de forma amistosa. No, sí, de forma amistosa. Obviamente no se da, y el 2 de marzo del año 2001 se le solicita a la comisión que ya ponga la demanda a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué dicha corte? Esta corte tenía la competencia ya que Guatemala reconoció la misma en el año de 1987. Lo que se le solicitaba a la corte es que se decidiera si el Estado de Guatemala había violado 5 artículos que se encuentran en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Era el artículo 5, derecho a la integridad personal; el 7, derecho a la libertad personal; 8, garantías judiciales; 13, libertad de pensamiento y expresión; y el artículo 25, protección judicial. Ok. Continuando con los aspectos jurídicos, tenemos que estos artículos 5, 7, 8 y 13 y 25 están íntimamente relacionados con el artículo 1, inciso 1, que trata de la obligación que tienen los estados, parte del convenio, de respetar los derechos y velar por ellos. Además, se solicitó que se declarara el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado de Guatemala establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Adicionalmente, se alegó la violación de los artículos 11, que es la protección de la honra y de la dignidad, y 19 de los derechos del niño, establecidos en la Convención Americana. Finalmente, la audiencia ante la Corte se llevó a cabo el 20 y 21 de febrero del año 2003. Ahora tenemos el análisis de fondo de los derechos violados y de los cuales Guatemala fue declarada como responsable.
El número 1 es el derecho a la libertad personal, establecido en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y donde la Corte indicó que la protección de la libertad se refiere tanto a la libertad física de los individuos como a la seguridad personal, y que en la ausencia de las garantías se lleva a una alteración en la regla de derecho y la privación de las formas mínimas de protección legal. El número 2 es el derecho a la integridad personal y obligación de respetar los derechos según los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura. El tribunal estableció que la persona ilegalmente detenida se encontraba en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo inminente de ser vulnerada en otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad. Además, también se señaló que el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona. Igualmente, la Corte señaló que bastaba con que la detención ilegal haya durado breve tiempo para que se configure el quebranto a la integridad psíquica y moral, y es posible inferirlo sin evidencias al respecto, porque el trato que la víctima recibió durante su incomunicación fue inhumano y degradante. El punto número 3, tenemos que se violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión al forzar a la víctima a expresar públicamente y contra su voluntad opiniones que no le eran propias e información falsa sobre su secuestro, por medio de actos coercitivos. Esto con base al artículo 5 y 8, incisos 2 y 3 de la Convención. En el punto número 4, tenemos que no se implementó el recurso de exhibición personal como medio idóneo para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, violando las garantías judiciales y la protección judicial, y obligación de respetar los derechos e incumplimientos del artículo 8 de la Convención contra la Tortura. Los últimos 2 puntos, tenemos que en el numeral 5, como consecuencia de la violación de los derechos anteriores, también se violentó la protección a la honra y a la dignidad establecidos en el artículo 11 de la Convención Americana. Y el número 6, y por último, tenemos la violación de los derechos del niño, ya que la Corte reconoció que la situación por la que atravesó Sebastián Barrientos Urrutia por el secuestro y la detención de su madre le produjo sufrimiento y angustia. Ahora, ¿cómo resolvió la Corte el caso? La Corte resolvió en diferentes puntos, de forma que la sentencia de fondo y reparaciones y costas constituyen per se una forma de reparación. El Estado debe investigar efectivamente los hechos del presente caso que generaron las violaciones a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el incumplimiento de las obligaciones de la Convención Interamericana para la Prevención y la Sanción de la Tortura, estando obligado a identificar, juzgar y sancionar a los responsables, así como divulgar públicamente los resultados de la respectiva información. También el Estado debe pagar la cantidad total de la indemnización ordenada por concepto de daño material, daño inmaterial y costas y gastos establecidos en la sentencia de fondo, reparaciones y costas, sin que ninguno de los rubros que la componen pueda ser objeto de impuesto, gravamen o tasa ya existente o que pueda decretarse en el futuro. Esta cantidad asciende a un total de $64,000. Un monto aproximado de la cantidad actual es de 500,000 quetzales, de los cuales el Estado debía cumplir las medidas dentro del plazo de 1 año, contando a partir de la notificación de la sentencia de fondo, reparaciones y costas. La Corte fue la encargada de supervisar el cumplimiento de la sentencia de fondo, reparaciones y costas, y de dar por concluido el caso una vez que el Estado diera cabal aplicación a lo dispuesto en la misma. El Estado debería rendir al tribunal un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento.
En resumen, ante los puntos resolutivos, tenemos que la Corte declaró que el Estado de Guatemala violó la libertad personal, el derecho a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, la protección a la honra y a la dignidad y la libertad de pensamiento y expresión. Todo esto en perjuicio de Maritza Urrutia García. Ahora, respecto a la supervisión del cumplimiento de la sentencia, la fecha de la última resolución fue el 21 de agosto del año 2014. Esta en motivo de la supervisión del cumplimiento de sentencia en 11 casos contra Guatemala respecto de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de la violación de los derechos humanos. Entonces, la Corte resolvió que en la sentencia del 16 de mayo de 2014 se constituye un acto de evidente desacato del Estado respecto a la obligatoriedad de las sentencias dictadas por el tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe. La Corte se vio en la necesidad de requerir al Estado que resolviera en la brevedad posible, y siendo la Secretaría de la Corte la encargada de notificar la presente resolución al Estado, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como un último dato, Maritza Urrutia en el año 2020 publicó un libro en el cual ella narra todos los acontecimientos sufridos durante su desaparición y liberación. Muchas gracias por su atención, compañeros. De verdad, no tengo palabras para expresar la enorme alegría que me da esa investigación que hicieron, el video. De veras, yo estoy encantado de escucharles. De veras, muchas gracias. Yo creo que ya está la licenciada Cortave, según entiendo yo. Sí, licenciado, buenas tardes. Disculpe, es que... Le toca el caso de Mirna Mac, ¿verdad? Tuve un... De una vez, por favor. Para conectarme temprano, pero ya. Démosle. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Licenciado presente, yo les vengo a exponer sobre el caso de Mirna Elizabeth Mac versus Guatemala. Este caso se refiere a la responsabilidad internacional que tuvo el Estado de Guatemala por el asesinato extrajudicial de Mirna Elizabeth Mac Chan por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de todos los responsables. Este caso no solo dañó el derecho a la integridad personal de Mirna Mac, sino que también dañó el derecho a la vida, sus garantías judiciales y procesales, su protección judicial, la responsabilidad internacional en el Estado para sus familiares y para miembros de la Fundación Mirna Mac y de Avanzo. Los hechos del caso fueron que en el contexto que ellos dijeron, Guatemala se encontraba sumida en un conflicto armado interno, donde se realizaron muchas ejecuciones de forma extrajudicial selectivas, con el único propósito de hacer una limpieza social, según ellos, y donde Mirna Mac realizaba actividades de investigación sobre comunidades que estaban arraigadas y en resistencia a las políticas del ejército guatemalteco hacia las mismas. El 11 de septiembre de 1990, Mirna Mac fue asesinada por agentes militares, luego de haber sido vigilada. Hubo muchas obstrucciones en ese proceso cuando se inició, ya que cuando
se encuentra el cadáver de Myrna Mack, no toman huellas, no le toman las huellas dactilares, asumiendo que ella no las tenía porque había llovido, aunque el pronóstico meteorológico decía que no tenía, que en esos días no había llovido. También el raspado de uñas que se realizó a la víctima fue desechado. Y no se tomaron las fotos debidas a sus heridas, ni tampoco se le tomó la muestra de sangre respectiva para hacerle los respectivos análisis que necesitaba. Los aspectos jurídicos más relevantes en este caso fueron el procedimiento ante la Corte fue el siguiente. La fecha de remisión del caso a la Corte fue el 19 de junio del 2001. A petitorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la presunta violación de los derechos reconocidos en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana, con relación al artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Myrna Elizabeth Mack Chan y sus familiares. Cabe decir que los investigadores del caso también sufrieron de violación de derechos, ya que uno de los policías que estaba investigando, llamado José Mérida Escobar, fue asesinado. También hostigaron y amenazaron al juez Henry Monroy Andrino y a los testigos Julio Pérez Ishkahop, Juan Marroquín Tejeda, José Tejeda Hernández, Virgilio Rodríguez y Renbert Lario Escobar, quienes tenían como propósito atemorizarlos para que desistieran de colaborar con la búsqueda de la verdad y consecuentemente obstruir el avance judicial del proceso, a fin de sancionar a todos los responsables de la ejecución de Myrna Mack. La Corte Suprema de Justicia también confirmó que tuvo hechos sin precedentes la sentencia contra Beteta y dejó abierta una investigación contra los militares Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Guillermo Oliva Carrera y Juan Francisco Valencia Osorio, quienes en el año 2002 lograron salir absueltos Godoy Gaitán y Olivia Carrera, mientras que Valencia Osorio sí fue condenado. Fue el primer caso importante de derechos humanos llevado a los tribunales que logró cadena y marcó un hito histórico en Guatemala. En el año de 1994 se dicta la sentencia condenatoria contra uno de los autores materiales, quien fue Noel de Jesús Beteta Álvarez. Él fue sentenciado a 30 años en prisión. El 19 de junio del 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Guatemala, lo cual origina una denuncia número 10.633 que recibe la Secretaría de Comisión el 12 de septiembre de 1990. La Comisión presenta la demanda con base en el artículo 51 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4, derecho a la vida, 8, garantías judiciales, 25, protección judicial, en conjunción con el artículo 1.1, que es obligación de respetar los derechos de la Convención Americana, en perjuicio de Myrna Elizabeth Mack Chan. En adelante, Myrna Mack y sus familiares, en razón de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack el 11 de septiembre de 1990 en la ciudad de Guatemala. La Corte declaró que
el Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Myrna Mack. También viola las garantías judiciales y la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre con relación en el artículo 1.1 de la misma, en prejuicio también de los familiares de Myrna Mack Chan, quienes también sufrieron esa violación de derechos, que eran Lucrecia Hernández Mack, Yang Mack Choi, Zoila Chan Lau, Helen Mack Chan, Marco Mack Chan, Freddie Mack Chan y Ronald Chan Apuy. También se viola el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los mismos familiares de la señorita Myrna Mack Chan. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Yo no sé, es que parece que las diapositivas no las pasó agarrando, pero a mí lo que más me interesa es ver eran los aspectos jurídicos. No sé qué aspectos jurídicos determinaron ustedes en esa sentencia. Sí, licenciado, permítame. Como lo informo, tengo un poco lento el internet y no sé si me escucha bien. También quisiéramos ver el tema de las reparaciones, cómo fue que se reparó o de qué manera se sancionó el Estado. Fíjese, licenciado, que en lo que investigamos nos salió que había en los aspectos jurídicos estaban la fecha de presentación de la petición, el 11 de septiembre de 1990, una fecha de informe de admisibilidad, el 5 de marzo de 1996, y el informe de fondo, el 8 de marzo de 2001, donde decía que los hechos fueron en contexto, como les dije, que Guatemala estaba sumida en el conflicto armado interno, donde ellos realizaron muchas ejecuciones extrajudiciales con el único propósito de hacer una limpieza social. No, yo lo sé, pero hay aspectos... Cuando estaban recabando las pruebas cuando la encuentran, el agente que era el jefe de policía en ese momento era un militar. Entonces, él, por ayudar a sus compañeros y que no los viera y que no sufriera, hizo que todas las pruebas recabadas fueran desechadas. Entonces, no hay muchas pruebas del caso. No. Me refiero al tema del aspecto jurídico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia es emblemática, no solo para Guatemala, es emblemática para todo el sistema jurídico interamericano. Y hay aspectos jurídicos muy relevantes en esa sentencia. De hecho, uno de los más relevantes y que realmente se siguen haciendo valer en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizando esta sentencia, es el tema del tiempo para el juzgamiento, también sobre el uso abusivo del recurso de la acción constitucional del amparo. Son aspectos jurídicos relevantes en esa sentencia. También el asunto de qué manera se sancionó al Estado. Tampoco lo escuché en su exposición. Y bueno, es una sentencia realmente emblemática, no solo para Guatemala, ojo, para todo el continente americano.
creí que le iban a poner el insumo correspondiente a esto, porque esta es una sentencia, de hecho, yo creo que es la más emblemática contra el Estado de Guatemala. Pero bueno, vamos con el siguiente grupo, por favor. El de Daniela Noemí Leonardo Fuentes. Licenciado, nosotros acabamos de pasar, fuimos el grupo de Maritza Urrutia. Ah, perfecto, perdone. Entonces es el de Chelsea Ramírez Contreras. Buenas tardes, licenciado. Ahorita voy a presentar. Muchas gracias. Les encargo que después de pasar la exposición, manden quienes integraron el grupo al número telefónico que les di la vez pasada. Ahí voy a evaluar yo las notas, por favor. Ahí voy a poner yo, no es que todos hagan 40 puntos, que luchen por sus 40 puntos. Buenas tardes, doctor Ronnie y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el caso Masacre de Plan de Sánchez versus Guatemala. Yo les voy a dar una pequeña introducción de lo que fue este caso. Pues esta masacre se produjo en el poblado guatemalteco, en el departamento de Baja Verapaz, el 18 de julio de 1982. Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la masacre de 268 personas en Plan de Sánchez, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. Esta masacre fue un elemento en la política de tierra quemada del gobierno y el pueblo fue el objetivo debido a la sospecha de las autoridades de que los habitantes estaban albergando o ayudando a los grupos guerrilleros. La ley de reconciliación nacional que permitía amnistías a los perpetradores acusados, los sobrevivientes vieron que las ayudas legales de Guatemala no fueron efectivas y consecuentemente decidieron presentar una queja con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1996. La CIDH procesó la demanda y recibió un reconocimiento parcial de la responsabilidad institucional del presidente electo democráticamente en ese entonces, Alfonso Portillo, en su primer año de mandato, y finalmente aludió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juicio y arreglo final. Le dejo la palabra a mi compañero Brandon.
demanda, la Corte va a resolver la petición. Bueno, perdón, licenciado, entonces es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presentó la demanda. Entonces, se los digo, y qué bueno que salió ese tema, porque recordemos lo que platicamos, es Comisión Interamericana. Nadie llega a la Corte si no es por la Comisión Interamericana. Por favor, manténgalo presente siempre. Y yo no sé dónde abstrajeron esto, porque donde los trajeron puede estar mal, pero ustedes ya deben de saber, o al menos tener la duda. Y ustedes saben que únicamente la comisión es la que plantea las acciones ante la Corte Interamericana. Pues la comisión presenta la demanda el 31 de julio del 2002, donde considera que el Estado de Guatemala violó los derechos consagrados en los artículos 1.1, 5, 8, 11, 12, 16, 21, 24, esto con fecha de audiencia el 23 de abril del 2004. Ya entrando a los aspectos jurídicos relevantes de la sentencia, primero, en cuanto a los aspectos de procedimiento, se presenta la petición el 25 de octubre de 1996, junto con el informe de fondo 2502, en febrero de 2002. Ya el procedimiento que se lleva a cabo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se hace la remisión del caso el 31 de julio de 2002 y la audiencia ante la Corte el 23 de abril de 2004. Uno de los aspectos jurídicos, ya entrando de lleno, es el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué se hace mención de este? Porque en la sentencia se alude a este artículo 51, el cual la Comisión presenta la demanda en base a este para que la Corte declarara internacionalmente responsable al Estado de Guatemala por las violaciones de los derechos de integridad personal, la protección judicial, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, religión, la propiedad privada, y todos ellos están plasmados en la Convención y relacionados con la obligación de respetar los derechos por parte de los estados que firman la Convención y la ratifican en el artículo primero, 1.1 de dicha Convención. Otro de los aspectos jurídicos relevantes que nosotros encontramos fue la competencia de la Corte. Ya grupos anteriores lo han mencionado y nosotros consideramos que es necesario acotar que la sentencia. En la sentencia se hace alusión de la competencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues Guatemala, como ya vimos, es estado parte de la Convención Americana desde 1978 y reconoce la competencia contenciosa de la Corte hasta el 1987. Esto derivado que, como podemos ver en el presente caso de la masacre de Plan Sánchez, ocurre entre las décadas de los 80 a 90. Por ende, entonces la Corte sí es competente para conocer el caso y se fundamenta en el artículo 62 de dicha convención. El otro aspecto jurídico que nosotros consideramos que es el principal, que viene siendo más que todo la columna vertebral de todo el caso y la controversia, es este reconocimiento de la responsabilidad internacional que se hace por parte del Estado. Pues durante este proceso judicial, como vimos anteriormente en el resumen, Guatemala en primer lugar solicita a la Corte que declare inadmisible la demanda que se presenta por la Comisión, interponiendo excepciones preliminares. Sin embargo, más tarde, Guatemala acabaría retirando la solicitud y reconoce su responsabilidad internacional por el caso de la masacre del Plan Sánchez. Entonces, es que de ello, que la Corte, después de la conclusión de una primera audiencia que se lleva a cabo, emite una resolución en la cual sí ratifica o admite el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado de Guatemala. Y por su parte, por otro lado, el Estado de Guatemala, ya finalizando la sentencia, y algo también para tomar en cuenta es que, como vemos, este caso no dura mucho tiempo, tiene una duración básicamente de 2 años en cuanto a los procedimientos o a la controversia en sí. Entonces, por otro lado, tanto en la contestación a la demanda que les hacía referencia, que se hace en el año 2002 por el presidente en ese entonces, que era Alfonso Portillo, así como el escrito que presenta al respecto, sí reconoce esa responsabilidad institucional del Estado que deviene por el incumplimiento de lo impuesto por el artículo primero de la Convención Americana de respetar y garantizar estos derechos que se consagran en toda la Convención, y de los artículos también primero, segundo y tercero de la propia Constitución Política de Guatemala. Entonces, aparte de ello, hacer su reconocimiento internacional del Estado de Guatemala manifiesta que estos antecedentes que se dan en el Plan Sánchez van a servir
para que el gobierno guatemalteco acepte el acaecimiento de los hechos que son constitutivos o que dieron lugar para la presentación de las denuncias ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en conclusión, esta resolución de la Corte de hace en 2004 señala que el Estado reconoce los hechos y su responsabilidad internacional por la violación de los derechos antes mencionados. Y de este reconocimiento, entonces, podemos acotar que la Corte viene a considerar que ha cesado la controversia, como se lo mencionaba anteriormente, por eso es que no dura mucho tiempo, porque en cuanto a la controversia, ha cesado todo lo que dio origen al caso. Asimismo, efectivamente, de incurrir responsabilidad internacional por la violación de los derechos consagrados, que son el derecho a la integridad personal, las garantías judiciales, la protección de la honra y la dignidad, la libertad de conciencia y religión, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación, el derecho a la propiedad privada, la igualdad ante la ley, la protección judicial, y todas estas por el incumplimiento o la obligación de respetar los derechos consagrados en el artículo 1.1, que es el más importante porque es la obligación de respetar todos los derechos que tienen los estados firmantes de la Convención. Entonces, derivado de todo lo anterior que he mencionado, la Corte viene a argumentar que este reconocimiento, esto es algo también importantísimo, porque esto viene a constituir primero una contribución positiva que se da al desarrollo del proceso y a la vigencia de todos los principios que viene a inspirar la Convención, o sea, que es de proteger todos los derechos humanos de todas las personas, de todo ser humano, y esto a criterio también se viene a unar el criterio del juez Sergio García, que es uno de los que lleva a cabo el caso más que todo, en su voto concurrente razonado, que va anexado a la propia sentencia, en donde él argumenta que el Estado añade a su reconocimiento de hechos y pretensiones, esto es algo bien importante también, una insólita petición de perdón. Esto es algo que nunca en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había dado, que un Estado presente una declaración pública semejante, no se había dado en toda la historia de la Corte. Entonces, algo bien interesante también. Y aunado a ello, en cuanto al aspecto jurídico también relevante a este reconocimiento, es que primero que este reconocimiento viene a constituir un derecho del Estado que es llamado juicio, y por otro lado el cumplimiento de una obligación que se adquiere por la Convención Americana. Como se los he mencionado, el Estado de Guatemala firma esta convención y la ratifica, entonces por ello está en obligación de cumplir todos estos derechos consagrados en ella. Y esto viene, aquí estamos ante una manifestación pura del principio jurídico internacional de pacta sunt servanda, que en pocas palabras lo que dice es que todo lo que se pacta se debe cumplir y lo que no, entonces se va a sobrevenir en las consecuencias. Otro aspecto jurídico relevante que nosotros encontramos fue en cuanto al tema de genocidio. ¿Por qué en cuanto al tema de genocidio? Porque para nosotros es necesario recalcar en el caso en relación al tema de genocidio del que duele tanto la Convención como los representantes de las víctimas, la Corte viene a argumentar que en materia contenciosa solo tiene competencia para declarar las violaciones que se dan a todo lo que está estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que se dan también al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Entonces, no obstante, todo ello sí va a servir para que se dé un agravamen de los miembros de los pueblos mayachí que causan un impacto agravado de la Corte, va a tomar en cuenta en las sentencias de costas y reparaciones. Entonces es algo muy importante que no se deja de lado, pero que sí se va a tomar en cuenta en la sentencia de costas y reparaciones y no en esta sentencia de fondo que se da. Y por último... Perdón, don Brandon, doña ¿sí? Sofía quiere comentarnos algo, perdón. Bueno, ¿saben? Doña Sofía, por favor. Sofía Luz Méndez. Perdón, licenciado, se me fue, disculpen. Okay, está bien. Adelante, don Brandon, de veras una excelente exposición. Le agradezco mucho. Con su exposición, de veras. Muchísimas gracias. El error fue el tema de la comisión, ¿verdad? Sí, es que tal vez escribí mal. Sí, pero prosiguiendo... Digamos. Prosiguiendo con esto, el último aspecto jurídico que nosotros encontramos como relevante es esta justicia internacional en materia de derechos humanos. Nosotros decidimos agregar porque también el juez Sergio García argumenta que por encima del interés que se puede dar de este caso, es decir, que venir y solo, sí, vamos a resolver el caso entre Guatemala y el Plan Sánchez, también va a las exigencias de una justicia, es decir, que también se debe dar justicia a todos los miembros que fueron afectados, los familiares, entre otros, y que esto viene a orientar la tutela de los derechos humanos en un caso concreto, pero que va dirigido también y que puede servir para la solución de otros casos, tomándolo en cuenta como jurisprudencia, se podría decir. Entonces, esto es una de las aspiraciones que nosotros encontramos, que es uno de los datos característicos de la justicia internacional en materia de derechos humanos, o sea que esto viene a ser una de las aspiraciones de la propia convención
y del sistema de justicia internacional en materia de derechos humanos también. Entonces podemos decir que básicamente el fondo prevalece sobre la forma, como se lo mencionaba. Mi compañera va a seguir con lo demás. Gracias. De acuerdo a la sentencia del 29 de abril del 2004, en su parte considerativa señala 3 puntos importantes. El primero es que el Estado ha desistido de la totalidad de las excepciones preliminares interpuestas en la contestación de la demanda de fecha 1 de noviembre del 2002. Número 2, el Estado ha reconocido los hechos y su responsabilidad internacional por la violación de los artículos ya mencionados anteriormente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el presente caso. Y número 3, dicho reconocimiento manifestado por el Estado no interrumpe el trámite de la recepción de la prueba ordenada en relación con las reparaciones y costas. Y resolvió otros 3 puntos importantes. El primero es tener por retiradas todas las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. El segundo es admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en los términos del considerando segundo de la resolución. Y número 3, continuar la celebración de la audiencia pública convocada mediante la resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de febrero del 2004 y delimitar su objeto de las reparaciones y costas en el presente caso. De acuerdo a los puntos resolutivos, la Corte decidió por unanimidad 3 puntos. El primero es reafirmar su resolución del 23 de abril del 2004, en la cual tuvo por retiradas todas las excepciones preliminares interpuestas por el Estado y admitió el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por este. Número 2, declarar que ha cesado la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso. Y por último, continuar el conocimiento del presente caso en la etapa de reparaciones y costas. De acuerdo a las reparaciones y costas, la Corte dispone 10 puntos importantes. El primero es que el Estado debe investigar efectivamente los hechos de la masacre con el fin de identificar y juzgar y sancionar a sus autores materiales e intelectuales. Número 2, que en ese mismo acto el Estado debe honrar públicamente la memoria de las personas ejecutadas en esta masacre realizada por los agentes del Estado. Número 3, que el Estado debe traducir al idioma mayachi la Convención Americana sobre Derechos Humanos en caso de que no se hubiera hecho, la sentencia de fondo dictada por la Corte el 29 de abril del 2004, así como la presente sentencia. Número 4, que el Estado debe pagar $25,000 para el mantenimiento y mejoras en la infraestructura de la capilla, en la cual las víctimas rinden tributo a las personas que fueron ejecutadas en esta masacre. Número 5, que el Estado debe brindar gratuitamente a través de sus instituciones de salud especializadas el tratamiento médico que requieran las víctimas, incluyendo los medicamentos. Número 6, que el Estado debe proveer de vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que residan en la aldea Plan de Sánchez. Número 7, que el Estado debe hacer los pagos por concepto de daño material a cada una de las víctimas del presente caso, $225,000 para los miembros de la comunidad Plan de Sánchez y para otras comunidades, $1,360,000. Número 8, que el Estado debe hacer los pagos por concepto de daño inmaterial a cada una de las víctimas del presente caso, $5,440,000 para los miembros de la comunidad Plan de Sánchez y para otras comunidades $900,000. Número 9, que en caso de que el Estado incurriese en mora, debe pagar un interés sobre la cantidad adeudada que corresponderá al interés bancario moratorio en Guatemala. Y por último, que la Corte supervisará la ejecución de la sentencia de reparaciones y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, el Estado debe rendir al tribunal un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento. Y gracias por su atención. No, a ustedes muy agradecidos. Veo que sí se sometieron al interés, que me parece excelente la exposición. Así que vamos por el hora de tiempo, vamos con Andrea Mulul Hernández, por favor. Por favor. Gracias, licenciado. Ahorita presentaremos pantalla. No se preocupe, ahí a sus órdenes. ¿Qué caso les toca a ustedes? Molina Teyssen versus Guatemala. Molina Teyssen, sí, pues, perfecto. Perfecto. Muy bien. Los espero.
Muy buenas tardes, licenciado Ronnie y compañeros presentes. Con mi grupo empezaremos a exponer sobre el caso Molina Teyssen versus Guatemala. Comenzaré dando una introducción a la causa del presente caso. El caso se refiere a la responsabilidad internacional que recae sobre el Estado de Guatemala ante la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Teyssen, de 14 años de edad, el cual surge dentro del conflicto armado interno, el cual inicia en 1960 y finaliza en el año de 1996, donde un 6 de octubre del año de 1981, durante este conflicto, ocurre la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Teyssen, en donde la familia asegura que fue secuestrado de su propiedad por miembros del ejército guatemalteco. 2 años después del conflicto armado interno, este hecho fue denunciado específicamente el 8 de septiembre de 1998 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual da lugar a una demanda contra el Estado de Guatemala, en donde se remite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 4 de julio del año 2003. La Corte, dentro del presente caso, la víctima, como muy bien lo mencioné ya anteriormente, es Marco Antonio Molina Teyssen y su familia, Emma Teyssen Álvarez de Molina, la madre, Carlos Augusto Molina Palma, el padre, quien ya falleció, Emma Guadalupe Molina Teyssen, María Eugenia Molina Teyssen y Ana Lucrecia Molina Teyssen, sus hermanas. Como segundo punto tenemos los hechos del caso. En los hechos del caso se enmarcan dentro de la desaparición forzada de personas, la cual constituía una práctica llevada a cabo principalmente por agentes del Estado, por el ejército guatemalteco, las patrullas de autodefensa civil, más conocidas como PAC. La finalidad de la práctica era la desaparición de los movimientos u organizaciones que el Estado identificaba como proclives a la insurgencia y extender el terror en la población. Fue así como el 6 de octubre de 1981, cuando 2 individuos armados con pistolas entraron a la casa de la familia Molina Teyssen, ubicada en la zona 19 en la ciudad de Guatemala, y una tercera persona permaneció vigilando fuera de la residencia. Dentro de la casa se encontraba el niño Marco Antonio Molina Teyssen y su madre Emma Teyssen Álvarez. Uno de los individuos colocó grilletes a Marco Antonio, lo sujetó al brazo de un sillón y lo amordazó con una tira de masking tape. El otro sujeto golpeó a la señora Emma Teyssen y la trató de encerrar en una de las habitaciones de la casa. Los individuos registraron todo el inmueble de la familia Molina Teyssen. Luego de finalizar este registro, se llevaron a Marco Antonio Molina Teyssen, lo metieron en un costal de nylon y lo tiraron en la palangana de un pick-up que tenía placas oficiales. La señora Emma Teyssen logró salir de la casa y corrió detrás del vehículo, pero no pudo hacer nada. Esa fue la última vez que ella vio a su hijo. La detención y posterior desaparición forzada de Marco Antonio Molina Teyssen fue como una represalia por el ejército guatemalteco, porque presuntamente un día anterior la hermana Emma Guadalupe Molina Teyssen logró escaparse del cuartel militar Manuel Lisandro Garías, en donde ella fue detenida por efectivos militares que la mantuvieron en custodia de manera ilegal y clandestina. Durante esos 9 días ella sufrió de todo tipo de torturas, patadas, golpes, descargas eléctricas y hasta torturas psicológicas. Y fue en el 9º día en donde ella logró escapar, y como castigo ellos consideraron a la familia Molina Teyssen como enemiga. Los padres de la víctima interpusieron varios recursos de exhibición personal el mismo día de los hechos y hasta acudieron ante la Corte Suprema de Justicia, pero frente a los recursos que interpusieron los familiares no se realizaron mayores diligencias y por lo tanto la familia Molina Teyssen se vio forzada a salir de Guatemala. La Corte declara
al Estado responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, protección a la familia y protección judicial en perjuicio de la madre, el padre y las 3 hermanos de Molina Thyssen. Asimismo, el tribunal establece que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y adicionalmente ordena al Estado determinadas medidas de reparación. Como muy bien lo han explicado compañeros anteriormente y el licenciado en sus clases, Guatemala es Estado parte de la Convención Americana desde el 25 de mayo del año 1978, pero reconoce la competencia contenciosa hasta el 9 de marzo del año 1987, lo que significa que la Corte es competente para conocer del presente caso en los términos señalados por el artículo 62 de la Convención. Además, Guatemala es Estado parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada desde el 25 de febrero del año 2000. El procedimiento ante la Comisión inició el 8 de septiembre de 1998, en donde se presenta la denuncia ante la Comisión basada en la supuesta desaparición forzada de Marco Antonio Molina Thyssen efectuada por el Ejército de Guatemala. De tal forma, la Comisión inicia el procedimiento de la solución amistosa, a lo cual los peticioneros se niegan y se quieren retirar de esa parte de la solución. De tal forma, la Comisión, un 4 de marzo del 2003, tras analizar las posiciones de las partes y considerando ya concluida la etapa de la solución amistosa, esta Comisión aprueba el informe de fondo, mediante el cual recomienda al Estado, como primer punto, realizar una investigación especial y rigurosa con el fin de sancionar y juzgar a los responsables de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina. Como punto número 2, adoptar medidas necesarias para la ubicación y devolución de los restos de Marco Antonio. Y como punto número 3, adoptar medidas necesarias para evitar que en un futuro se produzcan los hechos que acontecieron en el presente caso. Entonces, un 4 de abril del año 2003, la Comisión transmite este informe al Estado, otorgándole un plazo de 2 meses para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones formuladas. Pero, un 3 de julio del 2003, con un fundamento en la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado, la Comisión Interamericana decide someter el presente caso ante la Corte Interamericana y es así como el procedimiento ante la Corte da inicio el 4 de julio del año del 2003, cuando esta comisión pasa la demanda ante la Corte, pero no fue hasta los días del 26 y 27 de abril del año 2004 donde la Corte celebra 2 audiencias públicas. En el curso de la primera audiencia, mediante un escrito presentado el 26 de abril del 2004, en donde el Estado manifiesta que retiraba las excepciones preliminares interpuestas y reconocía su responsabilidad internacional en el presente caso. Ese mismo 26 de abril, la Comisión Interamericana de los Representantes y la víctima, junto con sus familiares, respectivamente, manifiestan durante la primera audiencia pública que aceptan el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado. Y, por último, en esa audiencia pública, el Estado expresa su profundo sentimiento de pesar por los hechos vividos, sufridos por Marco Antonio Molina Thyssen y su familia desde el 6 de octubre de 1981, en donde el Estado de Guatemala pide perdón como una primera muestra de respeto, reparación y garantía de no repetición. A continuación le dejo la palabra a mi compañera Daniela. Muchas gracias. ¿Cuáles son los aspectos jurídicos? Como dato curioso, Guatemala es el segundo estado con el mayor número con el mayor número de sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el país se han suscitado diversos casos de violación a los derechos humanos por parte del Estado y uno de los casos más históricos dentro de este historial que tiene Guatemala es el caso de Molina Thyssen, del cual hoy les presento los aspectos jurídicos
Los aspectos jurídicos de esta sentencia son los de derechos humanos violentados, motivo de denuncia para luego una demanda contra el Estado. Se violentaron los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1 y 5.2, 7, 8, 17, 19 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los cuales son derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos del niño y la protección judicial. Pero no solamente esto, sino también se incumplió con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1, obligación de representar los derechos, y 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la misma, en prejuicio de Marco Antonio Molina Teinsen, así también como el Estado reconoce la responsabilidad que tuvo ante esto, el allanamiento, el prejuicio, la violación a los artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el incumplimiento de la obligación internacional de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de las personas. La histórica sentencia en Guatemala se rompe el círculo de impunidad frente a graves violaciones de los derechos humanos, de las cuales hoy también conocemos sus puntos resolutivos. En los puntos resolutivos de la sentencia de fondo, la Corte decide por unanimidad retirar todas las excepciones preliminares impuestas por el Estado y admitió el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuados por este. Declarar que ha cesado la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso. Declarar conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y a los hechos establecidos que se violó los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Declarar también conforme a los términos y a los hechos establecidos que este violó los derechos consagrados en los artículos 5.1 y 5.2, derecho de la integridad personal, 8, garantías judiciales, 17, protección a la familia y 25, protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la misma, en prejuicio de los familiares de Marco Antonio Molina Teinsen, Emma Teinsen Álvarez de Molina, madre de Marco Antonio, Carlos Augusto Molina Palma, el padre del fallecido, Emma Guadalupe, Ana Lucía y María Eugenia Molina, que son las hermanas de Marco Antonio Molina Teinsen. También como punto resolutivo en la sentencia de fondo, se acordó continuar el conocimiento del presente caso en la etapa de reparaciones y costas. Ya en la etapa de reparaciones y costas, los puntos resolutivos son: el Estado debe localizar y hacer entrega de los restos mortales de Marco Antonio Molina Teinsen y a sus familiares. Debe investigar efectivamente los hechos del presente caso con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio, y el resultado del proceso debe ser públicamente divulgado. Debe publicar dentro del plazo de 3 meses, al menos por una vez en el Diario Oficial y otro de circulación nacional, y los puntos resolutivos de la sentencia de fondo, así como los hechos probados de la sentencia. Debe hacer un acto público reconociendo su responsabilidad de dichos hechos. Deberá designar un centro educativo existente ubicado en la ciudad de Guatemala con un nombre que aluda a los niños desaparecidos durante el conflicto armado interno y colocar en dicho centro una placa en memoria de Marco Antonio Molina Teinsen. Debe crear un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada. Debe adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole que sean necesarias para crear un sistema de información genética. Debe pagar una indemnización por daños materiales, la cantidad total de $275,400 estadounidenses, estos que fueron repartidos entre los familiares. Debe pagar la cantidad total de $415,000 estadounidenses por concepto de indemnización del daño inmaterial. Debe pagar la cantidad total de
$7,600 estadounidenses a la madre de la víctima por concepto de costas y gastos en el proceso interno y en el procedimiento internacional ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Deben pagar la cantidad total de la indemnización ordenada por concepto de daño inmaterial, costas y gastos, sin que ninguno de los rubros que componen pueda ser objeto de impuestos, gravamen o tasa actualmente existente o que pudiera detectarse en el futuro. Debe cumplir las medidas de reparación y de reembolso los gastos dispuestos en los puntos resolutivos dentro del plazo de 1 año, contando a partir de la notificación de esta. En el caso de que el Estado incurriere en mora, debe pagar un interés sobre la cantidad adeudada. La Corte supervisará la ejecución de esta sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma, dentro del plazo de 1 año contando a partir de la notificación de esta sentencia. El Estado debe rendir al tribunal un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento de esta sentencia. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Muy bien la exposición de este cuarto grupo, al igual que el resto. El que sí me quedó a deber un poquito, pues ustedes ya lo saben, el caso de Mirna Mac. Y de ahí, pues los grupos han estado muy bien. Les invito para el próximo para el próximo lunes, los siguientes 4 grupos, por favor. Así que pasen buena tarde, pasen buen fin de semana y se siguen cuidando, compañeros. A la orden, se cuidan. Gracias, Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, doña Carla. Disculpe, ¿será que en el caso de mi hermana nos daría chance de volver a pasar? No, ya no, Carlita. Bueno, pues no se preocupen, pero sí, ustedes saben que estuvo un poco mal. Bueno, pues se cuidan un montón, a la orden, gracias. Licenciado, una pregunta, mire, ya no dio los grupos que va a exponer después del lunes. Okay. No sé si... Ustedes saben que son 4, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Entonces, ahora nos tocaría el día lunes el grupo de Mónica Oliva Sujul, Kelly Patricia Juan Palacios, Astrid Díaz y Esther Aguilar Mendoza. Repito, Mónica Joana Oliva Sujul, Kenny Patricia Juan Palacios, Astrid Díaz y Steve Aguilar Mendoza. Serían los 4 para el próximo viernes. Por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias.